Amén. Amén, mis santos hermanos, amigos, todos en esta preciosa noche. Amén. Les damos la bienvenida a todos y amén. Nos gozamos, hermanos, con poder volver a encontrarnos. Amén. En un capítulo más de estas bendiciones que el Señor está impartiendo a través de estos canales. Gracias al Señor demos, amén, porque podemos aprender de su santa palabra lecciones sumamente valiosas para nosotros, para nuestra salvación. Gloria a Dios. Oremos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias por esta ocasión. En esta noche tú nos permites, oh Dios, compartir estas bendiciones. Bendice a todo tu pueblo, Señor. Mira a los hermanos que están atentos, que están, Dios mío, escuchando, viendo, comunicando, poniendo, Dios mío, sus más profundos sentimientos en estos enclaves que se están llevando a cabo. Bendícenos, Dios. Mira estos comentarios que hacen los hermanos. Inspíralo, Dios, a hacer comentarios que edifiquen a todo tu pueblo, Dios mío. En el nombre de Jesús, bendice, oh Dios, toda esta audiencia y que estos mensajes lleguen, Señor, a lo más profundo de nuestras vidas, de nuestros corazones, y hagan el efecto que tú quieres, Señor, que todos nosotros recibamos y hagamos y cumplamos y ejercitemos, Señor, cada día en nuestra fe, en nuestra santa fe que tú nos has dado. Bendícenos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Pues como ya bien se ha dicho acá, vamos a considerar en este día este mensaje bajo el tema Bernabé y los nuevos creyentes. Veamos, hermanos, este ministro del Señor llamado Bernabé, que muchas veces no se menciona, no se habla de él, pero que en la Biblia está registrado como uno de los grandes evangelistas de los primeros siglos, de los primeros años de la fe cristiana. Amén. Digamos que Bernabé, hermanos, Bernabé, podemos estudiarlo a fondo en el libro de los Hechos. En este día vamos a considerar en el capítulo 11, del verso 19 en adelante, pero en muchos de los capítulos de este libro, pues se encuentra registrado este hombre dándonos testimonio de lo que el Espíritu Santo quiso hacer e hizo a través de él para bien de toda la congregación. Amén. Y también especialmente para los nuevos convertidos. Vamos a ver cómo fue ese trabajo que este varón hizo para todo el pueblo del Señor, para toda la iglesia. Amén. Porque verdaderamente Bernabé nos habla hoy a nosotros. Bernabé nos habla hoy a nosotros. Veamos en el capítulo 11, el verso 19 en adelante. Amén. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había entonces ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Aleluya. Qué preciosa, hermano, esta enseñanza tan abundante, tan ricas
en enseñanzas para todos nosotros de todos estos acontecimientos, de todos estos testimonios, de todas estas cosas que pasaron en aquellos lugares, en esos primeros días del cristianismo, amén, y que quedaron registradas para nosotros, para que usted y yo hoy nos edifiquemos en la palabra de Dios, nos inspiremos en ella, amén, para que nosotros en este día recibamos vida ejemplar de todos esos santos que vivieron. Fíjense que dice también que llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Por qué le dijo todo esto? Según relata aquí nuestro hermano Lucas. Dice San Lucas, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Fue una iglesia próspera. Fue una iglesia bendecida. Fue un ministerio extraordinario. Amén. Que Dios hizo en todos aquellos nuevos creyentes. Gracias a la valentía, al amor, al desprendimiento, al trabajo esforzado que hiciera este varón llamado Bernabé, guiado e inspirado por el Espíritu Santo. Aleluya, qué bonito es. Dice, el Espíritu Santo nos da una enseñanza muy importante para nosotros hoy. El Espíritu Santo nos ha dejado grandes enseñanzas, por así decirlo, amén, en toda la vida de este hombre, para que nosotros hoy tengamos esas inspiraciones y esa guianza del Espíritu Santo. Dice, una de las especialidades de su ministerio fue ocuparse de los nuevos convertidos. Un desarrollo extraordinario que llevó a cabo este santo llamado Bernabé fue precisamente con los nuevos convertidos. Y es que nosotros hoy en día estamos llamados a tener muy en cuenta a los que empiezan en los caminos del Señor, a los que todavía no conocen a Dios, a los que necesitan que nosotros, que tenemos un poquito más de tiempo y de conocimiento en las cosas de Dios, le dediquemos tiempo a ellos, hermanos. Cada uno de nosotros debe dedicar tiempo para ayudar, amén, a fijar la fe y el conocimiento en nuestros nuevos hermanos que se van convirtiendo al Señor. Amén. Ahora, ¿quién era Bernabé? Vamos a ver una pequeña biografía de este varón que es también muy inspiradora, muy interesante para todos nosotros. Dice que era un levita de la isla de Chipre, cuyo nombre era José, pero los apóstoles le llamaron Bernabé, que quiere decir hijo de consolación o hijo de la profecía, etcétera. Tiene varios significados, pero ahí registra ese, que en el libro de los Hechos, cuando ellos le cambiaron el nombre a él, amén, en vez de llamarle José, le llamaron hijo de consolación, le llamaron Bernabé. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que era entonces que un levita, así que aunque era de la isla de Chipre en el Mediterráneo, sin embargo era un judío, amén, levita.
quiere decir que era de la familia de Leví y que vivía en la diáspora, vivía fuera de Israel, fuera de Jerusalén, pero ahora en esta nueva etapa de la vida del cristianismo, por alguna razón no nos explica, pero se había ido a vivir a Jerusalén y allá estaba sirviendo en la iglesia, amén, ayudando allí, amén, y dando a conocer al Señor Jesucristo en todo lo que estaba a su alcance, amén. Pero una cosa muy interesante que vamos a ver también en todo el desarrollo de la vida de este varón es que era un hombre muy consagrado a Dios y que tenía mucho amor por todos los hermanos, pero especialmente por los nuevos convertidos. Vemos acá también, dice que entregó sus bienes a los apóstoles, como fue una práctica en la iglesia de Jerusalén, amén, que todos los creyentes traían sus bienes, vendían sus casas, sus propiedades, todo lo que ellos tenían los vendían y lo traían a los pies de los apóstoles. Y este fue uno de ellos. Se ve que era una persona que tenía posesiones, porque se resalta eso en el libro de los Hechos también, amén. Dice también que fue enviado a Siria, o sea, a Antioquía, para investigar lo que pasaba con los gentiles. ¿Por qué? Porque esta es la primera vez que se habla de gentiles, propiamente gentiles, en la Biblia, que se están convirtiendo al evangelio. Ya hay varios más que se habían mencionado, que si Felipe fue a Samaria a predicar, los samaritanos eran medio gentiles y medio judíos, que si Pedro le predicó a Cornelio, amén, porque que este era un gentil, amén. Sin embargo, era un gentil que conocía del judaísmo. Así que si no era un prosélito completo, sí estaba dedicado y entregado al conocimiento de la palabra de Dios, a la oración, a la lectura de la Biblia, antes de que Pedro le predicara el evangelio. Y todo esto, amén, aunque era un conocimiento a media, pero cuando Dios miró este corazón, oyó las oraciones de él, porque Dios oye las oraciones, aún de aquellos que todavía no tienen un conocimiento completo de Dios, pero sin embargo tienen un corazón dispuesto. Entonces esas oraciones Dios las está oyendo y Dios le abre el corazón y le guía, amén, y le busca la forma de que las puertas completas del evangelio de Cristo se le abran a esa persona. Así que de manera que todo este ambiente se estaba dando, pero ahora estos creyentes que dice la Biblia aquí, dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. Oye, estos eran de lugares lejanos. Estos venían de la isla de Chipre y también de Cirene, o sea, por el África, norte de África, amén. Pero ¿qué había en ellos? Había un fuego profundo de llevarles evangelio a estas personas allá, amén, en Antioquía, que eran completamente gentiles. Pero ellos le empezaron a hablar de Cristo, no pudieron callarse. Si era verdad que el evangelio solo se le había predicado a judíos, porque eso era plan de Dios, de que primero Dios vino a los judíos y le anunció la salvación y la gracia a los judíos, pero que también Dios tenía su plan de que una vez el judaísmo, los judíos se convirtieran al Señor, recibieran, ¿verdad?, el mensaje de Dios, se transformaran en misioneros que llevaran las buenas nuevas a todos los gentiles, a toda la humanidad, porque el plan de Dios era salvar a toda la humanidad. De tal manera, dice la Biblia, amó Dios al mundo. En San Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna.
porque el Evangelio de Cristo está diseñado por Dios para salvar a toda la humanidad, es decir, a todo el que crea, no importa el color, la piel que tengas, amén, no importa el colorcito del pelo, no importa, qué sé yo, el lugar de donde sea, eso no tiene que ver. Dios está para salvar a toda la humanidad, porque Dios es el Señor de todo el universo, amén, y el creador de toda la gente. Así que llegaron a ese lugar de estos pueblos, tanto de Chipre como de Cirene, amén, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. A toda esa gente que vivía allí, amén, griegos, eran gente que vivían en Antioquía, porque ya sabemos que esa no era una tierra griega propiamente dicho, pero sí que la cultura griega abarcaba a todos, amén, hablaban griego y a todos se les llamaba griego ahí en ese lugar, amén. Dice que anunciaron el evangelio del Señor Jesús y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor, aleluya. Así que vemos aquí entonces que frente, ¿verdad?, a todos estos creyentes que se habían convertido, entonces enviaron la iglesia. Cuando oyó esto, es como dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. ¿Para qué? Para que averiguara, para que viera, amén, qué era lo que estaba pasando en ese lugar con el evangelio que había allí, qué era lo que se estaba dando. Y este hombre fue con amor, amén, a ese lugar. Bendito Dios para siempre. Dice que se quedó allí frente a la primera misión propiamente gentil. Entonces se queda allí en aquel lugar Bernabé con gran amor, con gran fervor, con gran devoción. Dice que se gozó cuando llegó a ese lugar. Amén. Se gozó grandemente, hermanos, de ver que cómo los gentiles se convertían al Señor. Y aquí tenemos otra grande enseñanza para nosotros. Aparte de que debemos hacer el trabajo de predicación, de enseñanza a todos, hermanos, como este hombre lo hizo, así debemos hacerlo nosotros. Pero es que hizo algo más que todo eso. Es que dice que se regocijó con los nuevos que se convertían, amén, y le demostró su afecto, le demostró su complacencia de que ellos estén conociendo al Señor. Qué lindo, hermano, todo esto, cuando alguien se convierte al Señor, que encuentra gente que se alegran con él y se gozan con esa persona, con ese hermano, con esa hermana que se acaba de convertir. Eso es una responsabilidad de nosotros, los que tenemos un poco más de tiempo en el evangelio, que tenemos que estimularlo, amén, al amor, a las buenas obras, a seguir adelante, a gozarnos con ellos, que verdaderamente sientan que uno también se está regocijando con que ellos conozcan al Señor, amén, y crezcan y se desarrollen en el Señor. Dice, se quedó frente a la primera misión gentil. Buscó a Saulo, que estaba en Tarso, y lo hizo su asistente en Antioquía. Fue a Tarso, amén, y de allá encontró, lo recogió y lo trajo al hermano Pablo o Saulo de Tarso, que era un individuo que se había caracterizado por haber sido un perseguidor de la iglesia, pero que una vez se convierte al evangelio de Cristo, entonces todos los compañeros, los ex compañeros de él, los judíos, los dirigentes del judaísmo, entonces lo querían matar porque él se había convertido a Cristo. Y por ello se fue y lo lleva, se quedó por allá por Tarso, amén, que era su ciudad natal, Tarso, amén, que ahora pertenece a Turquía. Bendito sea Dios para siempre, muy cerca también de Antioquía de Pisidia,
que es otra Antioquía, no es la misma que la de aquí de Siria, que es de la que estamos hablando, de donde estaba Bernabé, que con tanto amor fue y buscó también a ese nuevo convertido que se llamaba Saulo, que luego lo vamos a conocer como Pablo, como el apóstol Pablo, como el misionero de Cristo a los gentiles. Pero ¿quién le dio la primera mano en la iglesia? ¿Quién lo buscó? ¿Quién lo trajo? ¿Quién le dio la oportunidad de que se desarrollara predicando y enseñando el evangelio de Cristo? Fue este varón que a quien San Lucas describe como un varón bueno. Amén. Dice que era un varón bueno, dice Lucas aquí en el verso 24. Dice, porque Bernabé era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. De manera que es un hombre con características muy lindas, amén, que hemos de nosotros admirar y tomar en cuenta, pero a la vez debemos de imitar, emular cosas como esta, hermanos. Es algo que nosotros no podemos pasar por alto. Dice que una gran multitud entonces fue agregada a la iglesia con este espíritu tan bondadoso que llegó a ministrarles a ellos. Lo mandaron a indagar, a ver lo que había allá. Se quedó con ellos, viendo lo que había. No se quedó ahí parado, siguió buscando adelante otro nuevo convertido. Dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Aleluya. Le trajo a Antioquía y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esa fue una iglesia explosiva. Fue un ministerio explosivo. Fue algo precioso que este hombre desarrolló. Amén. A favor de los nuevos convertidos. Esta iglesia, al recibir a ese varón, amén, fue una iglesia altamente bendecida. Creció enormemente. Fíjense qué nos dice aquí. Bueno, fue y buscó a Saulo y empezaron a ministrar. Y la iglesia, pues, creció grandemente, se edificó. Amén. Y ya sabemos que esta era una gran ciudad, era la tercera ciudad del Imperio Romano. Antioquía de Siria era la tercera ciudad del Imperio Romano. Primero era Roma, después Alejandría y después y tercera era esta Antioquía. De manera que se prestaba también para que una iglesia grande se desarrollara en ese lugar, porque había muchísima gente en ese sitio. Amén. Qué lindo, hermano. Dice que se congregaron allí todo un año. Amén. Todo un año trabajando, predicando, y que a los cristianos, o sea, a los seguidores de Cristo, que antes tenían otro nombre, se les llamaba los discípulos de Cristo o los del camino. Eran los nombres que se le daban a los seguidores del Señor Jesús. Pero aquí y a partir de aquí, de Antioquía, empezaron a llamarles cristianos, es decir, cristianos, seguidores de Cristo. Hermanos, qué precioso todo esto. Qué lindo, amén, cuando a nosotros nos llaman cristianos, cristianos genuinos, que seamos verdaderos seguidores de Cristo, no que se nos llame cristiano por llamarnos, sino que de verdad lo seamos. Eso debe ser algo de gran regocijo para cada uno de nosotros, que nosotros tengamos las cualidades de Cristo, de tal manera que nosotros podamos llevar ese nombre de cristianos. Y eso se debió precisamente al desarrollo de esa congregación. Estuvieron ahí trabajando con amor, con fe, con devoción, sin egoísmo. Amén. De que el otro va a crecer. Amén. Que si pongo otros a ministrar, van a ser más importantes que yo, van a tener más prestigio que yo. Bernabé no lo vio así.
Bernabé vio a Cristo siempre como el que salía ganando en todo esto. Hermanos, qué lindo esto. Y es un ejemplo precioso que cada quien sabe lo que Dios le está ministrando y le está hablando y enseñando a través de esta lección. Porque a veces hay creyentes llenos de egoísmo que no quieren ver el crecimiento y el desarrollo de otros. Amén, porque tienen temores a que lo van a desplazar a ellos. Y eso no es de Dios. Eso no es de Dios. De Dios es que uno busque, amén, a los demás y le dé la oportunidad, amén, le dé la oportunidad de que crezcan. Si uno se va al capítulo 13 del libro de los Hechos, vemos que el ministerio fue prosperado en ese lugar grandemente por el Espíritu Santo. Amén. Y que allí a los discípulos de Cristo se les llama cristianos precisamente por el gran desarrollo que se está llevando a cabo en ese lugar, por esa labor que desarrolló este hombre a favor de los nuevos creyentes. Amén. Dice la Biblia que, bendito sea el Señor para siempre, que el Espíritu Santo también, mientras la congregación practicaba los medios de la gracia, aquí nos dice en el capítulo 13, amén, dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Dice Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Qué grande esto. Ahí se inicia el primer viaje misionero. Que fíjense, aquí se habla del primer viaje misionero de Bernabé y Saulo. Bernabé y Saulo, porque Bernabé era el que dirigía, el que capitaneaba, el principal de este ministerio. Amén. Aunque luego vamos a ver al apóstol San Pablo, que es el que se desarrolla y que es el que Dios levanta aún por encima de los demás. Amén. Pero Bernabé eso no le hizo daño, porque la obra es de Cristo. La obra no es de nosotros, la obra es del Señor. Y Dios nos está enseñando acá, que fíjense, aquí dice, y dijo el Espíritu Santo. Dijo el Espíritu Santo. ¿Cuántas cosas aquí se aprenden y se nos dan acá, hermanos? Que cuando alguien dice que el Espíritu Santo es una simple fuerza, usted y yo encontramos que el Espíritu Santo es Dios. Y es el que está al frente de la iglesia, amén, para guiarla, para dirigirla, para que se hagan las cosas como Dios quiere que se hagan, amén. Y por eso dice aquí, y dijo el Espíritu Santo, mientras estaban orando, ayunando, clamando a Dios, invocando el nombre del Señor, congregándose de una manera especial, hermano, es decir, ejercitándose en lo que Dios ha mandado que nosotros hagamos. Amén. En los medios de la gracia, que lo practiquemos. Y mientras la iglesia hacía esto, pues Dios se glorificaba en gran manera. Y aquí hay muchos ministros que pueden seguir haciendo la obra. Ahora, a ustedes los llamo para otros ministerios que van a servir a otros lugares, a otras personas nuevas, a otras personas que no conocen a Dios. Y Bernabé, con amor y con devoción y con obediencia, amén, lo encontramos, hermanos, aleluya. Los encontramos que se fue, amén, a ministrar por otros lugares. Dice, después, con el correr de los años, hablando un poquito más de la biografía de este hombre, con el correr de los años se volvió un personaje legendario. Este Bernabé, en la tradición de los primeros siglos, se volvió un personaje legendario. Empezaron a decir cosas de Bernabé, que había hecho tantas cosas que quizás no fueron así.
Pero los primeros creyentes, pues, se ocuparon de esto, hermano. Dice también, a medida que muchos líderes se fueron apartando de la palabra de Dios, después del segundo siglo en adelante, amén, se desarrollaron muchísimas fábulas en torno a la persona de Bernabé. Se desarrollaron fábulas que Bernabé había hecho muchísimos milagros, que Bernabé había hecho cosas, amén, que había escrito libros, y hay obras que están allí, hermanos, en la iglesia primitiva, que la escribieron otras personas, pero se la adjudicaron a Bernabé, amén, porque Bernabé era un personaje ya verdaderamente legendario, se le consideraba como también como que había escrito el libro a los hebreos. No faltó quien dijera eso también. Eso nunca se pudo comprobar y por eso no se le ha asignado un autor a ese libro. Pero bueno, Bernabé sí encontramos, hermanos, que fue una que nos dejó bastante trabajo. Dice, su biografía es bastante copiosa, pero hoy nosotros solamente estamos enfatizando aquí el interés que él puso y que desarrolló, amén, un ministerio bien amplio a favor de los nuevos creyentes. San Lucas dice, describe que cuando la iglesia de Jerusalén supo lo que estaba pasando en Antioquía, pues lo enviaron allá. En el verso 23 así lo dice, y dice que vio la gracia de Dios entre ellos y se regocijó y los exhortó, amén, los exhortó, amén, a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Así que volviendo a recapitular un poco, vemos que este hombre se gozó tanto con los nuevos creyentes que él vivió esto. Él verdaderamente, fíjense que fue a supervisar a ver qué había para traer un informe a la iglesia de Jerusalén de lo que estaba pasando en Antioquía. Y sin embargo se quedó allá un año, sabe Dios, hasta más tiempo de allí, amén. Pero bueno, porque aquí lo que la Biblia nos dice que era un varón bueno, que era un varón justo, que era un varón lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Es decir, que fíjense, como decíamos anteriormente, no se retrajo, no se quedó con esto, no se conformó, se dio cuenta que podía serle de mucha utilidad a esa congregación el hermano Pablo Tarso, el hermano Saulo de Tarso, amén, que fue allí, amén, a vivir porque estaba ocultándose de que no lo mataran, pero él fue y lo recogió y lo trajo aquí y le dio la oportunidad de que se desarrollara, amén, en ese lugar, porque le permitió predicar, le permitió enseñar. Y ahí fue que Pablo se dio a conocer en la iglesia como un líder que tenía material, que tenía carisma, que tenía un conocimiento amplio de la palabra de Dios. Amén. Y allí pues era plan del Espíritu Santo para que así se caminara. Pero dice, vemos que trajo para los nuevos convertidos gentiles a este varón. Y dice, vemos también cómo se ocupó del recién convertido, amén, de este hombre que apenas empezaba a caminar en los caminos del Señor, el apóstol San Pablo, y que lo pone a ministrar, lo pone a desarrollarse. Dice luego en el capítulo 13, como ya dijimos, amén, vemos que salen por el mundo a predicarle a los inconversos, amén. Sale a predicarle a los inconversos con él, con Saulo de Tarso, y él es el que dirige este ministerio, mis hermanos. Él es el que lo empieza, él es el que le da ¿verdad? El Espíritu Santo, a él es el primero que menciona, amén, en esto. Pero claro, era plan de Dios para que después se le diera al apóstol lo que vino a llamarse el apóstol San Pablo, la oportunidad de que
se abriera camino, se abriera puerta. Todo esto, estos son los planes de Dios. Sin embargo, encontramos que Dios, a quien usó para todo esto, fue a este hombre llamado Bernabé, que su nombre primero, como ya dije, era José. Y sin embargo, hermanos, pues no lo vemos discutiendo prioridades de él, ni haciéndose el jefe y el que no. Lo vemos solamente como un hombre humilde y como un hombre con un gran amor por los nuevos convertidos, hermanos. Una lección para todos nosotros que tenemos que ocuparnos de los recién convertidos, de los nuevos convertidos, a buscarlos, a instruirlos, a capacitarlos, hermanos, a empujarlos a buscar a Dios y dedicarnos como este hombre lo hizo, que fue un hombre tan dedicado, tan desprendido, amén, que con tanto amor, mirando la obra de Dios, mirando el beneficio de la obra de Dios en los corazones, así se esforzó, así trabajó y así nos dejó el ejemplo a todos nosotros. Que Dios nos ayude, hermanos, a que verdaderamente nosotros nos preocupemos por esto y lo practiquemos como nos han dejado ejemplos, tantos santos, aún desde la antigüedad. Todo lo que ellos hicieron fue para nuestra enseñanza. Padre mío, gracias te damos, Dios mío, en esta noche, por esta oportunidad que nos ha dado de que prediquemos tu palabra, enseñemos, Dios mío, y nos enseñemos unos a otros y practiquemos, Señor amado, todas estas enseñanzas que tú nos has dejado. Bendícenos, Dios. Mira a cada hermano en esta noche, mira a cada necesitado de alguna u otra necesidad física, espiritual, emocional, personas, Señor, que tienen hambre y sed de ti, Dios mío. Bendícelos ahora, Padre Celestial, conviértelos a ti de corazón. Padre mío, que reciban esta oración de fe en sus vidas, Padre, y te puedan honrar a ti todos los días de su vida contigo. Bendícenos, Dios, a todos. Bendice tu iglesia. Bendice tu pueblo, Señor. A cada hermano, a cada amigo, Dios mío. Prospéranos, Dios mío, en este tiempo difícil. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria al nombre de Dios para siempre. Amén.